La gracia enterró o sepultó a la ley. El libro del Éxodo, capítulo 12, versos 48 y 49, nos ofrecen una clara definición que contradice esta teoría. Cito, repito, libro del Éxodo, capítulo 12, versos 48 y 49. Mas, si algún extranjero morare contigo y quisiera participar o quisiera festejar, celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces podrá celebrar, y será como uno de nuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ello. El verso siguiente, que es el 49, nos alega lo siguiente: la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Pues bien, es que resulta sumamente curioso, por decirlo menos, este precepto de Dios al cotejarlo o compararlo con dicha tesis. La tesis de las que les he estado hablando, la que les he estado mencionando. Al cotejarlo, como les digo, con esta tesis, digamos, filosófica, por no decir antítesis, esta tesis filosófica, digamos, que se le atribuye a la gracia. Y es que es, digamos, muy lógico deducir que si bien es cierto que la adopción de un hijo implica la automática e inmediata adquisición de sus derechos como hijo, de la misma manera que las posee o las tiene el hijo natural o biológico. Entonces, como les decía, si bien es cierto esto, más cierto aún es que el goce y disfrute de estos derechos implica, por supuesto, las correspondientes obligaciones, deberes y responsabilidades que ameritan, o que éstas acarrean, que ésta contrae. Así pues que entonces, ambos derechos y deberes son, pudiéramos decir, constituyen, digamos, asignaciones de la propia jurisprudencia. Así que entonces resulta algo totalmente anacrónico suponer que ahora gozamos de los mismos derechos, correcto, que en un principio, en un primer momento, de los que en un primer momento éramos excluidos. Entonces, estos derechos en un principio los adquirió el pueblo escogido, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y, como ya les dije, nosotros estábamos excluidos de ellos. Ahora, entonces, con esta nueva tesis, resulta que vamos a gozar de los derechos, pero no estamos dispuestos, o estamos más bien negados a cumplir con los deberes. Esto a mí me dice, por supuesto, que si yo bien quiero gozar de mis derechos, pues de la misma razón debo contribuir con la responsabilidad de cumplir con mis deberes.
Entonces, si vamos a tener los mismos derechos, debemos de tener las mismas obligaciones. O vamos solamente a exigir los derechos y no vamos a cumplir con los deberes que les son impuestos a ellos. Entonces lo que queremos es privilegios. Queremos ser privilegiados. Esto es comparable, para hacer una analogía del tema, de manera de poder ilustrarlo mejor, una alegoría. Esto es comparable a que en una competencia deportiva queramos que se nos supriman ciertas reglas o normas propias de esa actividad deportiva, de esa disciplina en particular, y entonces, eso sí, claro está, nos la supriman a nosotros, pero se las asignen a ellos. Ellos deben cumplir con las reglas, pero nosotros no. Bien sea porque nos son desfavorables o simple y llanamente porque no nos gusta. De la misma manera, para empeorar el asunto, solo para empeorarlo, estamos esperando que se nos dé cierta ventaja en el marcador, sin que siquiera haya sonado el pitazo inicial. Esto me recuerda mi niñez, diría que mi preadolescencia. Yo era un niño muy digamos, practicaba mucho deporte, estaba en muy buenas condiciones, yo diría que sobradas condiciones. Cuando me comparaba con los demás compañeros, amigos, cuando estábamos realizando alguna actividad deportiva, corríamos o alguna cuestión por el estilo, se llegó a ser costumbre que yo tenía que darles ciertas ventajas en cualquier actividad que realizáramos, ya que entonces no me resultaba muy satisfactorio pues estarles ganando permanentemente. Entonces, por poner un ejemplo, para ilustrarlo mejor, si íbamos a correr pues 100 metros planos, yo tenía que darles aproximadamente unos 20 metros de ventaja, pues obviamente sabiendo, estando consciente de mi, digamos, estaba consciente de que mis condiciones físicas superaban pues las de ellos. Pero el colmo de todo, siguiendo con el tema de la alegoría que quiero representar a modo de ilustración, el colmo de todo lo constituye que una vez finalizada la actividad del evento deportivo, la competencia, si el marcador nos fue adverso, si el resultado del partido nos fue adverso, entonces recurrir a la técnica, como así en la táctica, de denunciar fraude, de cantar fraude. Eso es algo típico del mal perdedor. Y entonces, asumir, denunciar que los jueces, el árbitro, se parcializaron, se vendieron a favor del equipo contrario. Digamos que es precisamente por razones como estas, que en el cristianismo nos queremos convencer de que en el Nuevo Testamento priva, impera la gracia. No queremos saber nada de la ley. Que la gracia barrió con la ley. Que la ley se quedó por allá atrás en el Antiguo Testamento y entonces
torno a toda esta tesis o antitesis que yo les mencionaba, surgen dos grupos muy conocidos en el mundo cristiano. Está un primer grupo, que es el que, si bien reconoce la vigencia de la ley mosaica, si bien la reconocen si bien la reconocen, no la aceptan. Ellos argumentan que sí, que le reconocen vigencia a la ley, pero que eso es de estricto cumplimiento para judíos, que eso no es para nosotros. De allí precisamente que yo haya tratado todo este tema, este estudio, y lo representé básicamente, se puede decir que con una alegoría todo el tema, representándolo de alguna manera con los hijos naturales y los hijos adoptados. El segundo grupo, que es el más común, el que generalmente priva, no acepta la vigencia, no reconoce la vigencia de la ley, y es el que alega que eso caducó, que la ley ha caducado, que eso se anuló, se abrogó, dejó de tener vigencia. Muchas gracias.